Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha luchado contra sus propios demonios internos. Los 7 pecados capitales, descritos como las mayores ofensas morales, han sido una constante en nuestra historia y mitología. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los castigos destinados a quienes caen en estas tentaciones? Hoy abordaremos un viaje oscuro y revelador, explorando los castigos eternos de los 7 pecados capitales. Prepárate para descubrir el destino que aguarda a aquellos que sucumben a sus deseos más oscuros. La lujuria, un deseo ardiente y descontrolado, ha sido uno de los pecados más atractivos y destructivos para la humanidad. Este pecado, que consume a las personas en un fuego de pasión incontrolable, es representado por un corazón ardiente o una rosa, símbolos de deseo y tentación. Pero, ¿cuál es el castigo por dejarse llevar por la lujuria? En diversas mitologías y textos religiosos, aquellos que ceden a este pecado son condenados a un destino eterno de tormento. Un ejemplo clásico viene de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde los lujuriosos son arrastrados por vientos violentos e implacables, incapaces de encontrar paz, reflejando la naturaleza inconstante y turbulenta de sus deseos en vida. Imagina ser atrapado para siempre en una tormenta, sin descanso, sin refugio, movido constantemente por una fuerza que no puedes controlar. Este es el destino de aquellos que permiten que la lujuria los consuma, un castigo eterno tan caótico y sin fin como el deseo que les llevó a la perdición. La gula, el exceso desmedido de comida y bebida, es un pecado que refleja la incapacidad de controlarse frente a los placeres de la mesa. Representado por un barril de vino o una mesa rebosante de comida, este pecado es una indulgencia que lleva a la autodestrucción. El castigo para los glotones es igualmente severo. Según Dante, los que cometieron el pecado de la gula son castigados en el tercer círculo del infierno, golpeados por una lluvia eterna de granizo y nieve, custodiados por el monstruoso Cerbero. El frío y la suciedad son constantes, y los glotones que en vida se entregaron al exceso y la indulgencia, ahora sufren un hambre y una sed perpetuas en un entorno tan desagradable como sus hábitos de vida. Así, la gula es castigada con una eternidad de tormento y repulsión. La avaricia, el deseo insaciable de riqueza y posesiones materiales, es un pecado que consume a las personas en una búsqueda interminable de más. Representado por una bolsa de dinero o monedas, este pecado refleja la codicia y la falta de generosidad. El castigo para los avaros es uno de los más intrigantes. En el cuarto círculo del infierno de Dante, los avaros y los derrochadores son condenados a empujar grandes pesos con sus pechos, enfrentándose eternamente en un conflicto sin fin. Sus esfuerzos nunca producen frutos, reflejando la inutilidad de su codicia en vida. Imagina estar condenado a una lucha perpetua, moviendo cargas pesadas sin propósito ni recompensa. Este es el destino de los avaros, un castigo que refleja la futilidad de su avaricia y la vacuidad de sus riquezas acumuladas. La pereza, la inactividad y la falta de voluntad para actuar o realizar cualquier esfuerzo. Este es un pecado que desperdicia el potencial humano. Representado por un asno o una persona durmiendo, la pereza es una renuncia a la vida activa y productiva. En el infierno, los perezosos son castigados en el quinto círculo, donde están sumergidos en el río Estigia, en una lucha constante contra las aguas fangosas. Este castigo eterno de esfuerzo inútil es un recordatorio del desperdicio de potencial y energía que es la pereza. La lucha constante sin avanzar es la penosa consecuencia de un pecado de inacción. La ira, un sentimiento de odio y deseo de venganza, es un pecado que destruye tanto al individuo como a quienes lo rodean. Representado por una llama o una espada, la ira es una fuerza destructiva que consume todo a su paso. Los iracundos son castigados en el quinto círculo del infierno de Dante, donde están sumergidos en el río Estigia, luchando eternamente entre ellos. Sus enfrentamientos son violentos y sin fin, reflejando la naturaleza incontrolable de su ira en vida.
El castigo eterno de la lucha y el conflicto interminable es un espejo de la vida llena de odio y violencia que llevaron. La ira consume y destruye, y en el infierno, este pecado es castigado con una eternidad de violencia sin tregua. La envidia, el deseo resentido por las posesiones o cualidades de otros, es un pecado que envenena el alma. Representado por ojos verdes o una serpiente, la envidia es una fuerza corrosiva que lleva al odio y al resentimiento. En el infierno, los envidiosos son castigados en el segundo círculo del purgatorio, donde tienen los ojos cosidos con alambre, impidiéndoles ver y estar atentos a las virtudes ajenas. Su castigo es una ceguera perpetua, un reflejo de la ceguera de su envidia en vida. Incapaces de ver las virtudes ajenas, los envidiosos sufren una eternidad de oscuridad y aislamiento. La soberbia, un exceso de orgullo y vanidad, es un pecado que exalta al individuo sobre todos los demás. Representado por un pavo real o un espejo, la soberbia es una autoadmiración que distorsiona la realidad. El castigo para los soberbios es particularmente simbólico. En el infierno de Dante, los soberbios son forzados a caminar con grandes pesos sobre sus espaldas, doblados bajo el peso de su propio orgullo. Sus cuerpos encorvados reflejan la humillación y la carga de su arrogancia en vida. Este castigo de humillación y carga eterna es un recordatorio de la futilidad y el peso del orgullo desmedido. La soberbia, que elevó a los individuos por encima de los demás en vida, ahora los aplasta bajo su propio peso. Los 7 pecados capitales son un recordatorio constante de las debilidades humanas y de las consecuencias de dejarse llevar por los deseos más oscuros. Cada pecado, con su castigo eterno, nos advierte sobre la importancia de la virtud y el autocontrol. Si te ha gustado este viaje a través de los castigos de los 7 pecados capitales, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Hasta la próxima, y que tus días estén llenos de sabiduría y reflexión.